Política en Faldas, el primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogado y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora ejecutiva de este espacio, donde todas las semanas tenemos estas conversaciones necesarias con los especialistas, los académicos y todos aquellos que son parte de la política, teniendo esas conversaciones de altura que usted merece tener, con un lenguaje respetuoso y siempre con responsabilidad en el periodismo y en la información. Como cada semana, quiero recordarle todos los puntos de encuentro que tenemos a lo largo de los 7 días. Los días martes, por supuesto, el programa con nuestros invitados. Los días miércoles en la mañana está la columna de opinión exclusivamente para la audiencia de Puerto Rico en mi blog. En la mañana en Radio Oasis, donde le muestro a usted un poquito más allá del titular, a esas noticias que usted no está viendo en ninguna otra parte en Radio Oasis en la ciudad de Miami. En la noche en CTV Barranquilla, donde estamos en una mesa de académicos discutiendo temas de política internacional. Y los días sábados en el prestigioso medio El Político, donde tiene a lugar mi columna de opinión para toda la audiencia hispanohablante. Esta semana quiero hablar de un tema que me ha tenido bastante preocupada y que estratégicamente he estado esperando que este sea el momento justo para que se grabe y se lance el material. Quise esperar que terminara toda la locura de Navidad, Reyes Magos, Año Nuevo, todas estas fechas que, aunque tienen su base, su estructura y su razón en la religión, recordemos, como siempre hacemos acá en Política en Faldas, que tenemos una audiencia de todas partes del mundo, se felicita y se celebra a las 7 religiones principales del mundo. Sin embargo, es inevitable la carga comercial que tienen estas fechas. Y me preocupó mucho, encontré bastante perturbador ciertas cosas que observé durante estas fechas. Por eso digo que esperé estratégicamente a que sucediera, aunque este programa va a salir bastante cerca del Día de los Enamorados, que es otra fecha donde la gente se vuelve loca y fluye demasiado, como digo yo en broma. Me preocupo mucho. Vi cosas que ustedes van a estar viendo hoy porque busqué los videos, las fotos y todo, como siempre, para que ustedes estén bien ilustrados. Cosas que me parecieron absolutamente absurdas. Comportamientos delirantes ya al punto de la esquizofrenia. Y estos temas me gusta tocarlos porque aunque la gente no vea la relación, la hay y mucho. Así como manipulan a las masas por una taza de las que van a ver a lo largo del programa, una taza, un vaso, mejor dicho, un vaso de estos que guarda la temperatura del líquido que esté adentro, que hubo gente que acampó fuera de los centros comerciales, gente que se cayó a golpes dentro de una tienda, para tener un vaso que no tiene nada relevante, usted mismo lo va a ver. Así como manipulan a las masas para esto, manipulan a las masas para otras cosas. Lo hemos visto, por ejemplo, con el expresidente Donald Trump. Lo llamaron racista y una cantidad de cosas que ninguna era cierta. Lo mismo se repite con el presidente Bolsonaro, se repite la misma historia, el mismo modelo con el presidente Javier Milei. Y ese mismo con todos los líderes políticos que por la visión, la cosmovisión y las políticas que pretenden aplicar, no convienen para todo lo que está ocurriendo en esta agenda que hemos discutido ampliamente aquí en Política en Faldas. ¿Cómo nos van a manipular? ¿Cómo nos están manipulando? ¿Qué podemos hacer para detener esa manipulación? ¿Cómo detectarla? Todo eso lo vamos a estar conversando hoy, como siempre, con nuestro psicólogo de cabecera, Jesús Hernández, que siempre está presto y dispuesto para dilucidar ese tipo de temas. Bienvenido, Jesús Enrique, ¿cómo estás? No te oigo. Ok. Ajá, bueno, Jennifer, bueno, muy bien, agradecido por tu invitación y bueno, es un tema bastante interesante que hay que profundizar porque bueno, se refiere nada más y nada menos que a la manipulación de las masas.
al comportamiento o cómo influye, por ejemplo, la información que nos dan a través de las redes sociales y los medios de comunicación al comportamiento, a nuestro comportamiento y el de nuestra familia. Es así, hubo situaciones que me llamaron muchísimo la atención, por ejemplo, estos vasos térmicos, yo no sé por qué les dije tazas, vasos térmicos de los que existen toda la vida, que nos regalan quizás los juegos de béisbol, de los que todo el mundo tiene. No tenían nada de particular, bueno, la gente se cayó a golpes en las tiendas, acamparon fuera de las tiendas, me hizo recordar mucho las colas en Venezuela cuando no teníamos comida, una época bastante oscura en el país. Hubo otra tendencia que se dio en diciembre que me puso más preocupada todavía, que eran niñas de la edad de tu hija Jesús haciéndose tratamientos en el rostro. O sea, cosas que yo, por ejemplo, como adulta no me puedo permitir porque el sueldo no me da, cremas, inyecciones de colágeno y una cantidad de cosas que una niña no tiene por qué usarlas, está fuera de lugar, los padres no tendrían por qué alcahuetear ese tipo de cosas, y no solamente la gravedad de que estas niñas están recibiendo todas estas cosas que no son de su edad, sino que además están expuestas en redes sociales porque los mismos papás les abren las redes sociales y estas niñas están recibiendo todos los comentarios que la gente les diga, buenos, malos y todo lo que tú te puedas imaginar. Asimismo me perturbó muchísimo una imagen que le dio la vuelta al mundo, unos segundos que tomaron el 31 de diciembre en la Torre Eiffel. La gente en vez de estarse abrazando porque terminaba el año, un año que fue sumamente complejo, que estaban en un lugar tan bonito como es esa torre que tiene además un significado tan romántico, lo único que se veía eran las luces de las pantallas de los celulares. La gente estaba en este plan grabando en lugar de disfrutar, abrazar a la persona que tenían al lado, conversar con la otra persona. O sea, es un tema que ya, como decía en la presentación del programa, está rayando un panorama de esquizofrenia colectiva. A mí me preocupa muchísimo porque así mismo nos van induciendo a cosas y no nos damos cuenta. ¿Cómo detectar, Jesús Enrique, que nos están manipulando, orillándonos a, como decía, a no gustarnos X político o a ver tal política como algo malo? ¿Cómo darnos cuenta como población que esto está sucediendo y mientras les voy poniendo las imágenes a la gente para que vaya viendo de lo que estaba hablando en un principio? Mira, Jennifer, es importante primero, en el programa anterior yo creo que te hablé algo que se llama de la narrativa hegemónica. ¿Eso qué quiere decir? Es una información que es repetida una y otra vez por distintos medios de comunicación, en Internet, en la televisión, en la radio, sobre todo en la Internet. Una manera de darnos cuenta que hay una especie de intención de manipulación es cuando se da la repetición de la información. Si nosotros vemos, por ejemplo, que en una cadena como la BBC y, se da una información y luego se repite en cadenas internacionales y nacionales, entonces estamos en presencia de un claro intento de aplicar una narrativa hegemónica que impacte en nuestra mente. De hecho, esta narrativa hegemónica busca manipularnos y sobre todo busca crear algo que tú estás diciendo con el tema de este vaso térmico, que es construir necesidades ficticias. Creo que se den cuenta, construir necesidades ficticias. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, una necesidad que es real, que es prioritaria, es las que nos ayudan, por ejemplo, a funcionar de una manera eficaz, por ejemplo, en nuestra vida, las que realmente en su cumplimiento nos dan una satisfacción, una gratificación, y que esas provienen de un esfuerzo. Eso quiere decir que el camino que vamos aplicando al tener esas necesidades, el camino en sí es gratificante y al cumplir la necesidad también hay una gratificación. El problema de este tipo o del metaverso o del Internet es que está plagado de necesidades ficticias, entre ellas la que tú estás nombrando, entre otras, por ejemplo, el estar incorporados en videojuegos, por ejemplo, en relaciones donde media es el Internet. De hecho, se ve mucho en los jóvenes, donde sustituyen las relaciones formales, sociales, convencionales, por ejemplo, por estar inmersos en grupos de WhatsApp o en grupos, por ejemplo, del Facebook o del Instagram, de Twitter, que al final no
no hay manera, o sea, no se va a sustituir la satisfacción que genera, por ejemplo, estar conversando, teniendo una relación convencional. Entonces, ya estamos diciendo, una de las maneras de darnos cuenta es ver si realmente hay una especie de información hegemónica en estos medios. La otra es lo que estamos hablando. Si nosotros buscamos en nuestro interior, muchas veces nos damos cuenta que tenemos como una especie de insatisfacción. ¿Ves? Eso quiere decir que estamos como en una falta permanente. Probablemente si estamos en una falta permanente es porque estamos sometidos a necesidades ficticias de manera permanente. Eso quiere decir que dentro de la relación que tenemos con los medios de comunicación está operando este tipo de información que es fugaz o es artificial. Entonces, es muy importante que nosotros como adultos nos demos cuenta si realmente la interacción que yo tengo con los medios de comunicación me va a permitir satisfacer mis necesidades o me conecta con necesidades que son irreales. Y sobre todo si mis hijos están conectados con una información que realmente lo conecte con algo que lo va a ayudar a sentirse felices o va a conectar con su bienestar. Ahorita hay mucho el tema de los videojuegos que atrapa a los jóvenes, sobre todo a los varones. Y en el tema de, por ejemplo, las chicas, pasa mucho con el tema de las relaciones o de sentirse elogiadas. O sea, se busca el elogio superficial que monto con una foto como un fin. O sea, como que el fin a buscar en las redes sociales es que, por ejemplo, me elogien por una foto que coloqué. Entonces, cuando obtengo la foto, es como que llega a pegar un vacío. Tengo que tener más elogio y entonces comienzo a tener comportamientos más atrevidos o más riesgosos para poder tener esa satisfacción que me da el elogio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de sensación de insatisfacción que puede estar presente en muchos jóvenes. Mira, yo veo algo hablando ya respecto con el tema de los jóvenes que noté que eran los grupos principales de objetivo de todas estas cosas. Número uno, una inmensa necesidad de pertenecer. Sobre todo los jovencitos, los adolescentes, estaban entre la edad de tu hija y un poquito mayores. Era esta necesidad de decir, yo también tengo el vaso, ¿no? Yo lo tengo, yo soy parte de la tribu, ¿no? Eso era uno. Lo segundo, lo que acabas de decir, que eso es vital. El tema de los halagos, una autoestima baja, una autoestima falsa, todas estas ideas y políticas liberales le han hecho creer a la mujer que mientras más admiración masculina, por llamarlo de una forma elegante, tengan, es mucho mejor. Entonces ya cuando enseñar un hombro no es suficiente, vas y enseñas el otro hombro y vas y enseñas la pierna y vas y enseñas la otra pierna y cuando vengas a ver terminas en OnlyFans, ¿no? Esa es otra. Y lo otro es que me di cuenta mucho, y aquí es donde viene y hace un rol importantísimo el tema de la crianza de los padres. Yo recuerdo, Jesús Enrique, cuando yo estaba de la edad de tu hija, estaba la época de Menudo, que eso era la locura. Yo no sé si tú te acuerdas de esa época que cada vez que venían eso era un desastre aquí. Y uno de los últimos viajes que hizo Menudo, yo me acuerdo, yo estaba con una pierna enyesada y a mí me habían dicho, vamos al poliedro y vamos al concierto. Mi papá me dijo, tú no vas a ninguna parte. Número uno, sola, tú no vas a ninguna parte, para empezar por ahí. Número dos, tú tienes una pierna enyesada. Número tres, no va a ir ningún adulto, no va a ir nadie que la supervise, ustedes solas nos van a ir. Y murió la película. Y yo me acuerdo que, claro, estaba yo adolescente y en esa edad uno tiene las hormonas alborotadas y uno se cree dueño del mundo y uno no ve más allá. Pero ¿qué pasa si yo hubiera tenido un padre que me hubiera dicho, bueno, está bien, ve y toma la plata para el taxi y te vas tú sola? Y eso fue lo que yo vi con esto, porque, por ejemplo, en el caso de las niñitas que se están aplicando cremas para adultas y tratamientos y cosas y ya las tienen de influencer, ahí hay una falta de padres que diga, usted no se va a estar poniendo potingues en la cara, usted no va a estar abriendo ninguna red social, usted no tiene por qué tener un celular, porque se supone que los menores de edad no están aptos para nada de eso. Entonces, no sé, me gustaría saber tu óptica en ese particular, además de lo que acabas de describir,
estas tres cosas que acabo de mencionar no son quizá las patas de la mesa que estén sosteniendo la mesa, porque si hay una crianza sólida, si hay una autoestima sana, si no estás con la necesidad de pertenecer y si no estás con la necesidad de que te estén calentando la oreja con halagos, pues nada de esto tendría lugar ni tendría sentido. Sí, y de hecho, tú has dado en el clavo en cuanto a la importancia que tiene, por ejemplo, la familia o el liderazgo de los padres para corregir esta situación de que el menor se encuentre inmerso en un espacio donde va a estar neurotizándose. Eso quiere decir que va a estar buscando satisfacer una necesidad donde es un sitio donde realmente no va a encontrar satisfacción real. Por ejemplo, con el tema de pertenecer, porque es así, si vemos la pirámide de Maslow, todo lo que conocemos, este estudio de esa pirámide, hay una escalafón de la pirámide que habla de que los seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos estimados y ser parte de un grupo. Eso es algo que es natural. Pero el primer grupo en que debemos sentirnos, tener un sentido de pertenencia y debemos sentirnos satisfechos y fortalecer esa integración de ese grupo es primero la familia. O sea, el pertenecer a la familia, de aprender unos valores, de seguir unas reglas. De hecho, la familia, más que un grupo, es un sistema que nos ayuda a incorporarnos luego a otro sistema que es el sistema social, porque ahí se siguen valores, se generan cadenas de incentivos, de castigo, se siguen normas, uno practica la relación con las demás personas. Entonces, la familia sería el primer grupo donde debemos sentirnos incorporados. Luego viene los otros que son, por ejemplo, amigos, escuela, cuando estoy en algún taller, ese sería como los grupos convencionales donde el niño o el joven debe incorporarse. Eso sería lo natural. El padre y la madre, en este caso, debe orientar y promover del que el hijo se incorpore o conecte con esa relación convencional. Porque quiero que nos demos cuenta de algo. Nosotros venimos de un desarrollo espontáneo, evolutivo de miles de años, donde hemos estado inmersos en una relación convencional, relaciones sociales, relaciones, por ejemplo, para conectar con ocupación, con comida, con profesión, con muchas otras cosas para satisfacer nuestras necesidades. Eso quiere decir que normalmente, o sea, no es normal que se den cambios tan rápidos. En nuestra mente está hecha como para asumir cambios de manera un poco más progresiva, no es tan rápido como se están planteando. Por ejemplo, Agustín Laje en su libro La batalla cultural explica muy bien de cómo después del posmodernismo, Jennifer, los cambios que ocurren en la vida del ser humano son muy rápidos. ¿Cómo te lo explico? Por ejemplo, alguien que nació a principios de 1800, tal vez vivió toda su vida, que viva 60, 50 años en esa época, tal vez tuvo pocos cambios en su vida. No observó, por ejemplo, avances tecnológicos ni de su rutina tan fuerte. Ahora, con el avance de la posmodernidad, de la tecnología, los cambios son muy fuertes. Entonces, este tipo de cambio invita, por ejemplo, a los padres a que tengan mucho cuidado con el tema de relacionarse con el entorno. Y aquí pongo hincapié en la relación con el metaverso. Yo no sé si tuviste que yo publiqué en estos días un libro, por aquí lo tengo, que me regaló un amigo. Este libro se llama, aquí le hago la cuña a Pablo Muñoz. Apaga el celular y enciende tu cerebro. Mira, en este libro justamente, no lo he terminado de leer, estoy apenas en los primeros capítulos, pero el primer capítulo enseguida te habla de esa relación que se debe tener o del peligro que el niño o las personas estamos sujetas al tener este tipo de relación o este tipo de comunicación con ese mundo del metaverso. Entonces, lo que tú fijas, lo que tú señalas, Jennifer, de la relación de los padres es fundamental. Un papá debe asumir un liderazgo, igual que la mamá, para que conectar al niño con las necesidades reales, convencionales. Si el caso del niño, por ejemplo, es sentirse ocupado, que
te hablé del caso de las niñas, ahora te hablo del caso de los niños, que cuando conectas con los videojuegos, un niño normalmente quiere es conectar con ocupaciones que lo ayuden a resolver problemas, que conecte con el tema de que yo puedo y me siento capaz, pero entonces conectas con videojuegos. Evidentemente el videojuego es como una especie de escenario donde le plantea de que resuelva problemas y que vaya pasando de nivel, pero al final, ¿qué deja de aprendizaje o qué le deja en el sentido convencional y en la vida real a ese niño que se la pasa jugando videojuegos? Muy poco. Es preferible que tengas a un menor que conecte con los quehaceres del hogar, con responsabilidades académicas, con responsabilidades que el papá o la mamá lo conecten para que pueda realmente generar un aprendizaje y sentir un avance o en ese verse progresar donde se construye lo que es la autoestima y el autoconcepto. Y aquí está algo muy grave porque, amén de que estos casos que estamos trayendo al programa son recientes, son de apenas hace 2, 3 meses, no son pocos los casos que se han estado presentando. De hecho, hubo uno que a mí me llamó muchísimo la atención. Voy a buscar las redes y te lo voy a pasar porque una cosa es que yo te lo cuente y otra cosa es que tú lo veas. Un niño, te estoy hablando de, en ese entonces, creo que no pasaba los 7 años. Su papá, el papá, ni siquiera la mamá, el papá le compraba vestidos al niño, porque el niño decía que se sentía cómodo. Al muchachito lo metieron a bailar ballet. Ahí, o sea, ahí arranca todo el problema. Lo meten a bailar ballet. Entonces el muchachito decía que él se sentía cómodo vistiendo vestidos y el papá le compra vestidos al niño. Entonces viene la cadena de cosas que son absolutamente naturales, empieza a ganar seguidores, unos por morbo y otros porque están de acuerdo con lo que está haciéndose con ese niño. Luego de eso vienen las entrevistas en programas de televisión, luego vinieron los artículos en medios de comunicación y para cerrar con broche de oro, entonces Instagram les verifica la cuenta porque el niño es una celebridad ahora. Y el niño ahora tú lo ves y tú no diferencias qué es, porque además el niño es un muchachito que tiene unos rasgos muy finos. Y es normal bueno, hay gente que, así como hay mujeres con rasgos muy toscos, hay niños que tienen rasgos muy finos y es el caso de este niño. Y no es la primera vez, hay muchísimos. Entonces, si papá y mamá no establecen las reglas, poco se le puede pedir a los niños porque ellos son unas esponjas que absorben todo lo que se les está dando a entender en casa. En eso estamos claros. ¿Qué hacer, Jesús Enrique, con los adultos que hoy por hoy, de hecho lo conversamos en el programa anterior, eh, tienen la salud mental afectada? No importa la forma en que tú trates de abordar un tema, no hay manera. Yo en lo personal, que he perdido prácticamente todos mis amigos desde que regreso a la política, yo me trato de sentar con ellos, les muestro pruebas y les digo, mira, por ejemplo, las rejas que están usando en inmigración, esas las creó Barack Obama. Mira, Trump nunca deportó a ningún latino. Fulano de tal no hizo nunca nada. Javier Milei siempre fue claro y vocal con todas las políticas que iba a hacer. No hay manera de que tú lo saques de Univisión y de Telemundo. Y lo que esa gente diga, ellos le dicen amén. Y así van como borregos, y peor todavía los que yo llamo borregos de otro rebaño, que creen que son pensadores críticos, pero atrévete a decir algo diferente a lo que están diciendo algunos, entonces empiezan a decir, tú eres un comunista solapado, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasa con esos adultos que están absolutamente obnubilados, que no hay manera aunque tú les traigas pruebas, de sacarlos de esa tosudez que traen? Adultos que van a ser manipulados y que van a terminar siendo un problema porque esa gente vota, Jesús. Esa gente vota y toma decisiones que nos afectan a todos y que eventualmente hasta pudieran terminarse convirtiendo en políticos. Sí, mira, ahí ocurre algo que se llama sesgos cognitivos. Claro, pero para entender los sesgos cognitivos hay que entender de que hay unas estructuras mentales en nuestra cabeza que se llaman creencias. ¿Qué son las creencias? Las creencias son estructuras cognitivas, estructuras mentales que nos permiten almacenar conocimiento para poder entender la experiencia. Las creencias se comienzan a formar a muy temprana edad, desde casi que estamos en el momento de nacimiento, comenzamos a recibir información
Y las primeras informaciones que se van dando entre los primeros 5 años, comienza a construirse las primeras creencias. Las creencias pueden ser muchas creencias que se van construyendo. Las creencias pueden ser en torno a diferentes temas. Lo que opino de mí mismo, lo que opino del mundo, lo que opino, por ejemplo, si soy capaz o no soy capaz. Y van otras que son creencias de segundo orden, que tienen que ver con los valores, con el tema de lo político. Bueno. El problema está que si la información que estoy recibiendo desde pequeño está desapegada de la realidad, está construida bajo conceptos errados, no funcionales o irracionales, las creencias el contenido de las creencias va a construirse la creencia de acuerdo a ese contenido. Las creencias, ellas operan de manera automática. ¿Eso qué quiere decir? Que ellas permiten que se dé un comportamiento automático y también un comportamiento voluntario. Pero a las creencias les encanta protegerse. ¿Qué quiere decir eso? Si las primeras creencias comienzan a formarse en torno a una determinada experiencia, cuando yo tenga una experiencia o venga a mi mente información que contradice esa creencia, la misma creencia se defiende y crea los mismos sesgos. Por ejemplo, ¿qué son los sesgos? Por ejemplo, un sesgo de atención, que es, si de repente, ponte, yo soy una persona que soy cristiano, soy católico, y a mí alguien viene y comienza a darme argumentos que invalidan la existencia de Dios, mi mente va a comenzar a quitarle importancia a la información que le está dando y voy a comenzar a darle importancia a información que comprueba mi creencia. No sé si me comprende lo que te quiero decir, Jennifer. Yo sé que es un poco como rebuscada la información aquí, pero es un poco complejo. De hecho, eso es lo que explica de por qué, aunque las personas pueden ser muy estudiadas, profesores universitarios o muy inteligentes, pueden sucumbir ante la irracionalidad. Porque es que ni siquiera tiene que ver con lo inteligente que sea o la cantidad de conocimiento que tenga, sino con la formación de las primeras creencias que se van formando. Entonces, una primera creencia o las primeras creencias al final van moldeando la mente y van permitiendo la entrada de la información que desean e impide la información que contradice la creencia ya establecida. Entonces, por eso si a un niño de 5, de 6, 7 años le dan una información, por ejemplo, de que lo que tú estás diciendo, que el sexo es fluido, o de que el aborto es algo positivo, funcional o deseable, entonces cualquier información que se le dé, así sea con argumentos y datos, la mente lo va a ignorar y va a comenzar a enfocar su atención en lo que sí coincide con su creencia. Entonces aquí nace el sesgo. Entonces, después de que se construyen las creencias, claro, las creencias siguen construyéndose a medida que uno va creciendo, pero después de que comienzan a establecerse las creencias, es muy difícil desconfirmarlas. De hecho, alguien que va a consulta, Jennifer, por ejemplo, alguien que está deprimido, los psicólogos que hacemos, nosotros lo que hacemos, un proceso terapéutico que lleva meses y a veces años para atacar y destruir la creencia invalidante, por ejemplo, de la persona que se cree incapaz o de que ve el mundo amenazante o de que considera de que las cosas, de que va a ser un fracaso o de que es un fracasado. Esa creencia, que es un autoesquema, se requiere muchas horas de desconfirmación. Eso quiere decir de un diálogo donde se le plantean datos, hechos verificados, experiencia que tenemos que hacer que el mismo paciente tenga para atacar a la creencia. Entonces quiero que se den cuenta de lo tremendamente complejo que puede ser la mente humana y lo peligroso que puede ser la entrada de información que esté basada por conceptos errados que se riñan con la realidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Eso explica por qué, y esa es una de las preguntas de esas que yo hago y que nunca me responden. Hoy por fin mi pregunta es respondida. ¿Cómo es posible que gente inteligente, gente que ha estudiado, que ha ido a una universidad, que es capaz de elaborarte tesis, de escribir libros, tú le explicas y le explicas y le explicas y no hay manera? Aquí está la respuesta.
los primeros años, por eso es tan crítico. Y en un programa que se transmitió la semana antepasada, hablábamos justamente de la importancia de saber escoger la persona con la que vas a compartir tu vida, por todo lo que hemos discutido aquí en el programa. El papá es el que establece la estructura, la excelencia, la mamá es la autoestima, no sé qué, pero si papá y mamá no están sabiendo hacer las cosas bien, esos primeros años vas a criar una persona que a la larga puede terminar siendo una persona que se va a llevar muchos golpes porque por más que le expliquen, no va a entender. Una persona sumamente prejuiciosa, una persona muy manipulable por el otro lado. Entonces, fíjense la importancia de los primeros años, la salud mental y cómo puede repercutir eventualmente en la edad adulta si no se hacen las cosas de forma correcta. Ahora bien, Jesús, bueno, el problema está, ya no podemos hacer nada más allá de educar y de visibilizarlo. Eh, Tenemos un problema porque tenemos la mayoría de los medios que están desinformando, que están ideologizando. Somos realmente muy pocos, siendo honestos, los que estamos haciendo este trabajo en la batalla cultural. Y somos nosotros los que estamos de gotita en gotita llevando la información y haciendo lo que buenamente podemos, nos están censurando. ¿Cómo se puede pelear, número uno, con una crianza que ya te formó la manera en que tú vas a ver la vida, el lente con el que tú vas a ver la vida, que es lo que tú acabas de explicar? Número dos, un mundo que tiene, mediáticamente hablando, una mirada parcializada y en paralelo una agenda transcurriendo que si ya la política estaba en todo, esto lo politiza a la máxima expresión. ¿Cómo se puede manejar de eso de una manera inteligente para los que sí sabemos lo que está pasando y tenemos que tener mucho más cuidado con la salud mental? Mira, lo que tenemos que hacer es lo que se está haciendo, por ejemplo, lo que se hace en este programa, que es dar argumentos lógicos, basados en la razón, en la experiencia empírica, en base a datos, para contrarrestar, por ejemplo, pensamientos y creencias que no se fundamentan más allá de un mundo subjetivo. Entonces, ese tipo de información, porque te digo, en los medios de comunicación es una gran batalla de una discusión, que es la batalla cultural. Muchas personas, por ejemplo, que han asumido una creencia disfuncional, por ejemplo, que lo hacen despegarse de su naturaleza o de lo que dice la ciencia, posiblemente a través de una exposición continua, sistemática, de datos bien argumentados, pueden que haya ciertos cambios en esas creencias. ¿Ves? Que sería como un cambio progresivo. Pero hay otro tipo de cambio que es el que se da en las mentes más cerradas, que es el cambio que se da a través de los procesos de crisis. Por ejemplo, las personas que tienen debido a sus creencias distorsionadas o que no son funcionales para su vida diaria, lo hacen llevar a tener una rutina que lo llevan al sufrimiento, al dolor emocional o a experiencias negativas. Entonces, explotan crisis que el dolor emocional es tan fuerte que hace como una especie de despertar de la conciencia que le indica de que hay que hacer un cambio porque no resisto continuar con este modo de vida. Entonces hay un replanteamiento de las creencias y de los pensamientos. Entonces ahí donde veo es tan importante que se continúe dando este tipo de mensajes bien argumentados, porque el que está en crisis comienza a indagar en su entorno a ver qué puede ayudarlo a cambiar. Por ejemplo, un programa como este, alguien que esté indagando en Internet puede serle útil, o otro tipo de programa, o un libro que le pueda decir, mira, esta información que estoy escuchando tiene más lógica, porque tiene un sentido o conecta con la realidad de los hechos, distinto al que yo venía dando, que ya me demostró que no funciona porque entré en crisis. Quiero que te des cuenta de lo importante que es plantear una discusión permanente, como lo que hace Agustín Laje o Nicolás Marque o otro tipo de guerreros culturales, que lo que hacen es plantear un conjunto de datos y argumentos. ¿Ves? Plantean los argumentos. Al final, el mismo mercado de espectadores ve si asumen los argumentos, otros no los asumirán, sí lo asumirán. Pero este es nuestro trabajo y es lo que estamos haciendo. Es lo que yo haría como psicólogo, por ejemplo, cuando con un paciente.
lo agarro, comienzo a hacerle preguntas y lo conecto con argumentos y lo haga que esa persona tenga también argumentos, que viva sus argumentos para que modifique su creencia y su pensamiento. Jesús, en el programa pasado donde hablamos de cómo se está afectando la salud mental con la política, tú diste unas recomendaciones súper importantes de cómo manejar con inteligencia emocional cuando vinieran ataques de plataformas, de grupos o inclusive de individuos de corte progresista, cuando se trataba de batallas o de intercambio de ideas, por llamarlo de alguna forma, en redes sociales, que son más ataques que otra cosa. A mí me gustaría que tú, quizá, si estás en la disposición, en la disponibilidad de darnos indicativos o indicaciones, mejor dicho, qué medida podemos tomar en el hogar, que es la cuna y la base de todo, para no solamente formar niños que no sean manipulables, sino que como hogar nos podamos preservar, porque como hemos estado viendo las imágenes a lo largo del programa, está bien, las niñas se fueron con la locura del cuidado de la piel del rostro, pero con el tema de las copas, de los vasos, estaban adolescentes, pero estaban adultos también. Y en la locura que se presentó en París, en esas imágenes que te confieso que yo pensaba en un principio que era un avión, la parte interna de un avión, y era el panorama desde atrás, y lo que tú ves son puros celulares, y eran adultos. ¿Qué se puede recomendar, qué se puede sugerir como psicólogo, no solamente para preservar y cuidar a los niños y formarles una mente fuerte, pero además nosotros como adultos, porque somos seres emocionales, somos seres humanos y podemos caer, por mucho que estemos muy bien formados, que seamos fuertes, que tengamos una mentalidad bien formada. Mira, la tentación puede llegar y podemos llegar a dejarnos manipular por el mismo círculo del silencio que se hablaba en el programa pasado, porque te puede afectar de alguna forma las tácticas violentas con que los grupos progresistas utilizan para debilitarlo y quebrarlo a uno, ¿no? Y hay muchísimas tácticas de manipulación, eso lo sabes tú como psicólogo. ¿Qué recomendarías tú, no solamente para los niños y los adolescentes en casa, sino también para los adultos, para protegernos de caer en esas masas, en esa manipulación, en esa histeria colectiva que hemos visto a lo largo del programa? Que, bueno, este ejemplo está cercano, pero desafortunadamente eso va a seguir, porque esto es parte de lo que somos como humanidad. Claro, mira, lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, como padres, es asumir un liderazgo asertivo, situacional y un liderazgo comprensivo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sintonizar con nuestros hijos. ¿Por qué es primero sintonizar antes de comenzar a hablar de temas interesantes? Porque de acuerdo a cómo se dé la relación, si mi hijo se siente comprendido, se siente escuchado, se siente amado, en ese clima que se genere, mi hijo me va realmente a escuchar y no va a plantear una rebeldía o un rechazo contra mi imagen. Entonces, si se da, hay que sintonizarse emocionalmente. De hecho, esto es sintonizarse emocionalmente, se lo recomiendo mucho a los padres que tienen hijos que son muy rebeldes. Los padres entonces tienden, cuando sienten que sus hijos los irrespetan o lo desafían, sus padres lo que hacen es aumentar a veces la agresión o el autoritarismo o el control, y eso al final aleja más al hijo. Puede que en algún momento genere cierto control, pero no es lo deseable. Entonces, sintonizarse es sentarse y preguntarle sobre las necesidades de los hijos. ¿Cómo te sientes, hijo? ¿Estás triste o estás feliz? ¿Qué te gusta? ¿Ve? Ese tipo de iniciar esa relación así, ¿ve? Conectando. Luego hay que plantear una conversación, Jennifer, donde le hablemos a nuestros hijos de las cosas importantes, cosas que le van a hablar otras personas si no lo hacemos nosotros. Por ejemplo, de sexo, por ejemplo, de las relaciones sociales, de los gustos, por ejemplo, de planteamientos de la vida, de religión, de ocupaciones, de que quiere hacer, de proyectos de futuro. Porque si, eso también lo dicen otros autores, si yo no le hablo, por ejemplo, de sexo a mi hijo o a mi hija, se lo va a hablar el internet, se lo va a hablar la televisión, y es mejor que se lo hable usted, porque evolutivamente, tradicionalmente, los que son los responsables de la educación moral de los niños son la familia, los padres. Una tercera es trabajar el tema de los valores. Yo esto lo he dicho, lo dije en el anterior, lo he dicho en otros sitios, en otros programas y programas contigo,
Los valores son importantes. Los valores se dan casi de manera espontánea. Nosotros tenemos valores, el respeto, solidaridad, honestidad, perdón. Estos valores que la familia lo aprende de la fe y de otras instituciones morales, deben ser bien clarificados en casa. Eso quiere decir que se deben tener claros, hablar, definirlos y recompensarlos si se cumplen. ¿Me entiendes? Y si no se cumplen, hay que hablarlo, hay que agarrar y conversar. Cuarto, los padres deben asumir una especie de liderazgo donde se da el ejemplo. Si yo pregono el valor de la responsabilidad, yo debo ser el principal responsable. Si yo soy el que pregono el valor del respeto, yo debo ser ejemplo de respeto. Así es donde se enseña con mayor fortaleza, por ejemplo, hacia nuestros hijos. Por ejemplo, ahora siendo un poco siendo un poco más adolescentes y jóvenes las personas, ¿qué se debe hacer? Mira, yo estoy escribiendo justamente un libro y estoy como trabajando el tema de la mente consciente. ¿Qué hay que hacer para vernos progresar? Y una de las partes del libro que yo coloco, que es algo que creo que caería muy bien aquí, es cuando hablo sobre el poder del entorno. En el poder del entorno uno debe darse cuenta qué cosas hay en el entorno que uno debe modificar para que el mismo entorno luego te influya positivamente. Y ahí donde yo, por ejemplo, un adolescente y una persona joven debe buscar conscientemente sus maestros. Escoge y elige tus maestros que te guíen. Evidentemente, los padres son los primeros maestros que tú no los escoges. Prácticamente ellos, la naturaleza te los escoge a ti. Pero más allá de los padres, hay que escoger a otro tipo de maestros de vida. Por ejemplo, ahí yo defino 3 tipos de maestros. El maestro cercano. Un maestro cercano puede ser un profesor, puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser un vecino, puede ser un amigo que realmente conecte con nuestros objetivos, con nuestros valores y tenga una intencionalidad positiva. El tercero sería el maestro, yo le digo el maestro del pasado, un maestro influyente del pasado, que son grandes personas que han trascendido por su conocimiento y sus virtudes y por su ejemplo de vida. En este caso puede ser Jesucristo, por ejemplo. Puede ser un maestro de vida, puede ser Marco Aurelio, puede ser Séneca, Aristóteles, puede ser Juan Pablo II, personas que ya no están en este mundo físico, pero su conocimiento nos hace trascender. Y el tercer, por ejemplo, maestro que se puede elegir es los maestros del presente que son influyentes. Eso quiere decir, ya no es el cercano, sino es la persona que está, puede ser un político que conecte con nuestras virtudes, o un líder religioso, o un influencer que, por ejemplo, tenga un conocimiento que me atraiga y que conecte con mis valores y mis objetivos, y la aplicación de esos valores me va a ayudar. Por ejemplo, la gente que hace ejercicio. He visto que hay muchos influencers del ejercicio. Entonces, yo conecto por ahí un influencer que se llama Fícnico, que es un argentino. Veo que hay muchos jóvenes que lo siguen. ¿Por qué lo siguen? Porque una persona que conecta con sus valores y le enseña a hacer ejercicio, se conecta con el objetivo de estos jóvenes. Eso quiere decir que el seguir a este maestro, si se la quiere como maestro, va a ayudar al progreso y al buen funcionamiento de cada persona. Casualmente, a horas de nosotros grabar este programa, se dio algo que yo honestamente no esperé que iba a suceder, y es que en las audiencias que está haciendo el Congreso de los Estados Unidos, no tanto como que obligaron, pero sí le hicieron la invitación, vamos a llamarlo así, al dueño de Facebook a que se disculpara con la gente, porque ya no lo pueden seguir ocultando. Facebook ha hecho un daño muy grande. Facebook, no solamente Facebook como compañía, Facebook, recordemos que ya compraron WhatsApp, compraron Instagram, y la red social nueva que sale una vez que Elon Musk compra Twitter. El daño que se le ha hecho a la gente ha sido mucho, porque no es solamente el tema de la censura, que es bastante grave, sino que además la forma como juegan con el algoritmo, y cómo muestran ciertos contenidos o cómo permiten ciertos contenidos. Instagram es una red social que bastante que me cansé de denunciarlo y me llamaron loca de todas las formas posibles. Es una red social que en especial a las mujeres les daña muchísimo la autoestima.
porque permiten venta de test, cirugías plásticas y una cantidad de cosas que terminan dañándote la cabeza, ¿no? Eso sobre todo para gente que no tiene valores o que no los tiene tan firmes, ¿no? Hay otra red social que es como lo es TikTok, aunque el Congreso de los Estados Unidos está diciendo que hay un problema de seguridad, el problema va mucho más allá, Jesús Enrique, porque muchos hemos detectado que en TikTok es donde se están haciendo denuncias del Deep State o del Estado profundo, y se están haciendo denuncias de crímenes que están sucediendo con niños. Tú sabes a qué me refiero y no digo el nombre para que no nos vayan a censurar. Y entonces ahora se está dando la matriz de opinión de que no es que quieren buscar que se cierre TikTok por la influencia que tiene China con los datos de los celulares, sino que es por lo otro, porque no conviene, porque están muchas personas metidas en este tema. Hay una nueva manera de hacer marketing de muchas líneas de cosméticos y de cuidados de la piel que le dan a influencers, como decía Jesús hace un rato, les proveen de productos, les regalan cosas y así es que se viralizan las cosas. Ya no están ni siquiera invirtiendo en campañas, sino que hacen regalos a influencers y ya con eso de una vez, de una manera muy sencilla y muy orgánica, se viraliza absolutamente todo. Se juega con la psique, se juega con absolutamente todo. A mí me preocupa mucho porque no solamente los niños están expuestos, sino que veo adultos como tú y como yo que, mira, llega un momento que empiezan a ceder y te dicen, ay, pero ¿qué importa que el niño tenga un celular o qué importa que el niño tenga una red social si todo eso se lo estoy llevando yo? Pero es que no solamente el niño, es que tú también te estás viendo perjudicado. Y de hecho, hay una psiquiatra que tú y yo mencionamos el año pasado en un programa, Marian Rojas Estapé. Ella hace estudios de la influencia del celular y yo misma, que no soy psicóloga todavía, lo he podido comprobar cómo le daña la inteligencia cognitiva a la gente. Es una cosa impresionante. Nosotros dejamos, y ella, por cierto, ella lo mencionó en estos días, la gente no solo ya dejó de hacer matemáticas porque ya lo tienen todo en el celular, ya la gente no sabe escribir a mano. Y entonces ella hace una clase magistral y dice la importancia de no solamente conservar la escritura manuscrita, es el daño que tú te estás haciendo en el cerebro al ir desactivando de alguna forma todos vamos a llamarlo así, los departamentos del cerebro que se dedican a ciertas cosas. A mí me preocupa mucho lo que estoy viendo, Jesús, y que no veo resistencia. Eso es lo que, digamos, es el patrón común cada vez que hablamos de este tipo de cosas. Somos dos, tres o cuatro, pero no veo una resistencia sólida. Me preocupa porque estas muestras que hemos traído en el programa del día de hoy van a ser algunas pocas. Este año se van a dar 70 procesos electorales, uno de ellos es el presidente de los Estados Unidos, y ya se está hablando de cómo una cantante, Swift Taylor, creo que se llama, ella sola puede ayudar a que el actual presidente de los Estados Unidos pueda llegar a la reelección. Imagínate tú el poder de manipulación que hay, el poder que le están dando a ciertas personas y lo manipulable que son las masas. Entonces, como dices tú, yo quiero que se den cuenta de lo grave que es y lo profundo el tema que se está tocando el día de hoy, que una cantante, una muchachita que ella no llega a los 30 años, ya no es un solo medio, varios han sacado artículos de investigación. Esa niña puede cambiar el destino de las elecciones de los Estados Unidos, poniendo a Joe Biden en un posible segundo periodo electoral y destronando a todo lo que es el Partido Republicano. Entonces, mire, Jesús Enrique, lo grave del punto al que estamos llegando, de que una niña que no llega a los 30 años ya puede decidir el destino del país más importante del mundo. Así es. ¿No? Y que, bueno, date cuenta, es por eso es que, porque la entrada que se le da a esa cantante a la mente de las personas, se la facilita, por ejemplo, cómo se relacionan las personas en su familia, cómo se venden o cómo se forman los valores, cómo es la relación en casa. Entonces, tenemos que estar muy pendientes, los que somos, por ejemplo, los que tenemos hijos o los que estamos continuamente conversando y le damos importancia a las relaciones convencionales, sobre cómo debemos fortalecer estas mismas relaciones.
Por ejemplo, tú hablaste de algo muy importante que es el tema del algoritmo. Si nosotros entramos a las redes sociales, que las redes sociales, o sea, nosotros tenemos que limitar nuestra entrada en las redes sociales de primera. O sea, hay que limitarlas. Porque si tú estás constantemente metido ahí, estás al merced de información basura, que te va a embasurar tu mente. Pero si tú te vas a meter, previamente debes saber qué material vas a consumir. O sea, tú debes controlar el algoritmo, tú no debes permitir que el algoritmo te controle. Por ejemplo, yo necesito investigar sobre unas rutinas para hacer ejercicio. Entonces yo vengo y me meto en una plataforma y busco, yo quiero cómo aumentar de masa muscular, por ejemplo. Y yo controlo el algoritmo. Y probablemente el algoritmo, como son fórmulas matemáticas, me va a lanzar ese tipo de información. Pero si yo me meto a TikTok sin saber qué voy a buscar, el algoritmo me va a mandar lo que le dé la gana. Y ese que le dé la gana están basados en objetivos o fines de grandes corporaciones que nos quieren de alguna manera sembrar necesidades ficticias que estamos hablando. Y siendo más allá, siendo más suspicaces, hay un fin político, o sea, que quieren manipular nuestras creencias para modificar nuestro comportamiento político y afianzar a ciertos sectores en el poder. Y esos ciertos sectores muchas veces son individuos o grupos que no son beneficiosos para nuestros intereses. Absolutamente. De hecho, cuando tú hablabas, yo me sonreía y asentía porque es exactamente lo que yo hago. Yo entro, sobre todo si estamos hablando de Twitter o X, como se llama ahora, que esa es de las redes sociales la más violenta, donde se ven los discursos más agresivos. Yo entro a buscar noticias para el segmento que tengo en la radio. Si me sale alguna notificación de que alguien me escribió o retuiteó lo que sea, reviso y chao, me voy. Yo no tengo nada que hacer ahí, sobre todo, y no quiero con esto que nadie se sienta excluido porque la gente sabe que no es mi discurso. Pero los que estamos en países, en sistemas como Venezuela, llámese Honduras, Cuba, no sé, todos los países que estemos en esta misma historia, tenemos que con mucho más cuidado ver qué tiempo se pasa en redes sociales y en qué consumimos ese tiempo en redes sociales. Entonces tú me ves a mí, el tiempo que yo trato cada vez de reducirlo más y más, yo prefiero sentarme a ver perritos, gaticos, árboles, pero evitar a toda costa porque terminas agitado, terminas alterado, no puedes hacer nada y la cabeza trabajándote porque ese es el efecto que se está buscando. Que la cabeza no pare y que te manipula y terminas enloquecido tú solo. Y como dije en estos días, tengan cuidado porque en política hay muchos actores políticos que están manipulando y esa gente no se va a hacer cargo de su salud mental. Entonces tenemos que ser sumamente selectivos con las cosas que consumimos y el tiempo que estamos en redes sociales. Y ya para cerrar, Jesús Enrique, me gustaría que nos dieras una sugerencia. ¿Qué tiempo sugieres tú que nosotros estemos en redes sociales diario? Porque es importante, a veces a uno se le van las horas, y más en Venezuela que con el tema del internet se nos hace mucho más lento todo. ¿Cuánto estimas tú de forma sana es el periodo que una persona diario debería estar metido en redes sociales? Bueno, esto depende de muchas variables, ¿no? Pero un tiempo aproximado, por ejemplo, para un adulto, no debería ser mayor de una hora. Yo sé que, claro, yo sé que es algo que cuesta mucho en estos tiempos, donde el tiempo en las redes se nos pasa demasiado rápido por el tema del entretenimiento. Pero si usted utiliza sus redes sociales para cuestiones productivas, donde usted tiene que vender, por ejemplo, algún servicio o hacer la venta de algo, que sería parte de tu trabajo, con ese tiempo sería más que suficiente. Porque en la vida real, por ejemplo, si vamos al caso de aliviarnos o regular nuestras emociones o tener tiempos de ocio, que es lo que normalmente la gente busca en estas redes sociales, en la vida real convencional usted lo puede hacer perfectamente. Por ejemplo, hablar con tus familiares, hacer ejercicio, salir al parque, pasear a tus mascotas. Hay muchas cosas que se pueden hacer. De hecho, el quedarse, si uno está aburrido y el quedarse como aburrido
es parte también de una opción que uno puede entrenar, por ejemplo, la tolerancia a la frustración. De hecho, los niños deberían someterse a pequeñas dosis de aburrimiento o grandes dosis de aburrimiento para que los mismos niños desarrollen la capacidad de crear, por ejemplo. Quiero que te des cuenta de lo importante que es esto. Y en el caso de los niños, debería ser mucho menor. Mira, justamente en el libro que te mencioné de Pablo Muñoz Iturrieta, él dice que los creadores de estas redes sociales, como Bill Gates o como Elon Musk o como otros creadores o dueños de redes sociales, ellos limitan el tiempo de sus hijos en las redes sociales de manera extraordinaria. Él habla de uno, por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero él habla de uno de ellos que limita el tiempo a 90 minutos semanales. 90 minutos semanales. O sea, es menos de una hora diaria, es mucho menos de una hora diaria. ¿Por qué esta persona? Esta persona tienen información privilegiada de las redes sociales. Ellos son los creadores, son los que venden ese producto. ¿Por qué no permite que sus hijos consuman ese producto? Entonces, ahí donde Pablo dice, ¿será que es como los narcotraficantes que ellos tienen el código de no consumir la mercancía que venden? Porque saben los efectos dañinos que tiene. Entonces, una pregunta interesante que nos tiene que hacer reflexionar a todos los padres de familia, a todas las personas que consumimos las redes. Definitivamente, y de hecho ese es el libro que vamos a recomendar esta semana porque el tema de los celulares, los dispositivos electrónicos, el tiempo que pasamos en redes sociales es parte del problema que estamos exponiendo el día de hoy. El tema, el Internet, los dispositivos electrónicos son un brazo importantísimo de manipulación de masas y así es como, de hecho, si usted hace memoria, usted que nos está viendo o escuchando, especialmente en el tiempo de la pandemia, se crearon muchas campañas del Partido Demócrata usando actores y actrices de Hollywood, que de hecho yo reporté eso cuando hice la historia para el website del Republican Hispanic National Assembly. Se hizo una campaña enfocada a los hispanos que se llamaba Vote Like a Madre, un desastre bilingüe que eso no tiene ni pies ni cabeza. Y ellos utilizaron el engagement de las redes sociales, pero además la narrativa manipulativa de siempre que ellos han estado utilizando y toda esa campaña, todo se hizo a través de redes sociales, nunca se llegó a televisión, nunca se llegó a prensa. Se usaron artistas y se usaron redes sociales y con eso fue que hicieron engagement con la comunidad hispana y mira los resultados. Está Joe Biden con todo y trampa, porque sabemos o bueno, está la sombra de la sospecha, pero está el presidente elegido de los Estados Unidos supuestamente y hubo un voto importante de la comunidad hispana. Y asimismo van manipulando, crean narrativas, crean campañas negativas, hacen campañas en favor de... hay una campaña que se intentó levantar el año pasado. Eso fue muy mal organizado, iba con la misma intención de que hispanos se registraran para votar. Los hispanos somos en este momento la primera fuerza en los Estados Unidos y por supuesto que vamos a ser el atractivo, especialmente en este año. Y según estadísticas para el año 2018, hay grandes posibilidades de que se estuviera lanzando el primer político hacia la carrera presidencial para el otro periodo presidencial, y es un demócrata, un hispano. O sea, nosotros los hispanos tenemos que tener muchísimo más cuidado porque no solo en Estados Unidos, en la región, en todos los países, con la geopolítica como se está utilizando como un arma también, nosotros somos la parte nutritiva de las elecciones y van a ir a la yugular a manipular y tenemos que tener muchísimo cuidado con ese tema porque van a buscar las mil y un formas de tener nuestra atención, nuestro voto y las voces nuestras que se suman a cualquier causa que ellos han buscado unas maneras muy interesantes de hacer engagement con nosotros. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y por eso es que es tan importante toda esta información que Jesús Enrique nos ha dado el día de hoy, que esperamos sea de la utilidad de todos, pero de verdad que es alarmante. Es alarmante que haya gente que no se pueda despegar de un celular,
que haya padres que no se den cuenta todavía del peligro de tener un niño con dispositivos electrónicos o en redes sociales, o peor todavía, como sucedió con esta gente, con el tema del vaso y con el tema en París. Yo de verdad, a mí me preocupa mucho porque yo sí estoy viendo a dónde puede llegar todo esto. Jesús Enrique, te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación. Por fin se nos dio la grabación. La gente no sabe, pero tuvimos unas semanitas un poco rocosas y finalmente hoy pudimos coincidir para la grabación. De verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado y siempre tener esa disposición para estar aquí. No, gracias a ti, siempre es un placer estar acompañándote. Gracias, de verdad. Bueno, ya saben que estamos en todas las redes sociales, siempre nos van a encontrar como Política en Faldas, asimismo en las plataformas digitales, en todas nos pueden encontrar, bien sea radio, podcast, televisión digital, siempre nos van a encontrar como Política en Faldas. Gracias a nuestro invitado Jesús Enrique Hernández, quien es nuestro psicólogo de cabecera, y estuvimos conversando sobre el tema de las manipulaciones, las masas, cómo son manipuladas. Muchísima información para que usted pueda discutir en casa y, como bien dijo Jesús, abrir la conversación, hacer el debate, que eso es bien importante, sobre todo en familia. Nosotros los hispanos tenemos entre las muchas taras culturales que nos da terror hablar de ciertos temas, y con las cosas como están ocurriendo en este momento es un lujo que no nos podemos dar. Así que gracias a todos por habernos acompañado durante el programa, por la sintonía, por seguir y compartir el contenido que se hace con mucho cariño y respeto para usted desde Política en Faldas, y la promesa, como siempre, es vernos dentro de 7 días. Hasta la próxima semana y que Dios nos bendiga. Política en Faldas, el primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogado y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha.